Palabras de inspiración del pastor Bayless. Debemos hablar más sobre Jesús. Es su historia, es su vida, es su amor, es su sacrificio, es su gracia lo que el mundo necesita escuchar. Necesitamos volver al Cordero. Necesitamos enamorarnos de Jesús de nuevo. Muchos de nosotros dejamos nuestro primer amor y ahora debemos volver al Cordero. Hola, soy Bayless Conley. En la vida todos enfrentamos incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud, o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Una cosa es segura: Dios te ve, Él te ama, y no importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. Quiero hablarles de Josías, quien era rey de Judá. Y leeré para comenzar el testimonio de Dios, el propio testimonio de Dios sobre Josías. Segundo de Reyes 23, versículo 25, dice: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese al Señor de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Piensen en lo que Dios dijo sobre Josías. No hubo otro rey antes de que él se volviera a Dios, con todo su corazón, su alma, todas sus fuerzas, ningún rey después de él. Eso incluye al rey David. A todos los demás, no hubo nadie como él, que buscara a Dios tan completa y plenamente como Josías. Pero Josías tuvo un trasfondo. Su abuelo Manasés era rey, mientras Josías seguía siendo un niño pequeño. Y Manasés era malo. Las Escrituras nos dicen que llenó la tierra de Israel con ídolos e imágenes paganas, adoraba a dioses falsos, practicaba brujería y hechicería, hablaba con demonios, quemaba a niños vivos, incluyendo algunos de sus hijos, como un sacrificio a los espíritus malos. Las Escrituras dicen que sedujo y corrompió a Israel a pecar, y terminaron haciendo más mal que las naciones paganas a su alrededor, o que las naciones que habían despojado de la tierra de Canaán previas a ellos. Las Escrituras nos dicen que él mató a tantas personas inocentes que Jerusalén estaba llena de su sangre de principio a fin. Eso duró 50 años. Y luego su hijo Amón tomó el trono y comenzó a reinar. Amón era el padre de Josías, y él siguió con el legado de idolatría y homicidio, y si era posible, iba más allá de los pecados de Manasés. La Biblia dice que Amón había pecado más y más, y finalmente sus sirvientes lo mataron, y las personas pusieron a Josías como su nuevo rey. Y retomamos la historia en 2 de Crónicas 34, versículo 1. Josías tenía 8 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Josías hizo lo que agrada al Señor, pues siguió el buen ejemplo de su antepasado David. No se desvió de él ni a diestra ni a siniestra. Tenía 8 años de edad. ¿Cuántos creen que es impresionante? Podemos aprender cosas de la vida de Josías, y esta es la primera. Nuestro ambiente no tiene que determinar nuestro carácter o nuestro destino. Ocho años y básicamente todo lo que conocía era maldad, violencia, homicidio, idolatría y lo oculto. Sí, era social y económicamente privilegiado, nació en una familia real, pero moral y espiritualmente las cartas estaban en su contra. No deberíamos leer que Josías anduvo en los pasos de su antepasado David y que se volvió al Señor con todo su corazón y toda su alma y todas sus fuerzas. No debería haber pasado, y así fue. Y sé que algunos aquí vivieron entre abuso de sustancias y violencia y que fueron criados ahí. Otros fueron criados en un ambiente de extremo cinismo y un odio a toda autoridad. Y era todo lo que oían al crecer: palabras amargas,
y rechazo a la autoridad y desprecio hacia el poder en turno. Otros fueron criados en un ambiente de inmoralidad extrema, otros en ocultismo. Pero escuchen, su educación o falta de ella no tiene que ser una voz profética sobre su futuro. Y en segunda, esta es la segunda lección: si andamos en la luz que tenemos, más luz vendrá. Josías anduvo en la poca luz que tenía. Dios lo honró dándole más. Continuamos con la historia. En el versículo 3 de 2 de Crónicas 34, a los 8 años de su reino, cuando tenía 16, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años, cuando tenía 20, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén, de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y ahora quiso ir a reparar la casa del Señor. Y quiero que vean este versículo, volveremos a verlo, pero en el versículo 8, a los 18 años de su reinado, ahora tenía 26, después de limpiar la tierra y el templo, envió a Safán, hijo de Azalía, a Masías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa del Señor su Dios. Cuando dice que limpió la tierra y el templo, fue solo una limpieza parcial. Porque si seguimos y leemos la historia, descubrirán que había un gran ídolo de madera en el templo. Aún había todo tipo de artículos que se usaban para adorar a Baal en el templo del Señor. Había todo un sacerdocio de Baal, sacerdotes paganos que ayudaban a las personas a adorar ídolos. Aún había prostitutas del templo que trabajaban en la casa del Señor. Josías no entendía que eso estaba mal. Por 18 años, él anduvo en un conocimiento muy limitado de Dios, pero entró en toda la luz que tenía, y amigo, más luz llegaría a él, porque la verdad es que Dios siempre es atraído a los corazones hambrientos. Piensen en Jesús en los evangelios. Él enseñó con parábolas. Marcos 4 enseña la parábola del sembrador y luego continúa. Y si leen las Escrituras es interesante, los dos estaban ahí, pero muchas personas lo siguieron y fueron las otras personas quienes preguntaron. Dijeron, ¿por qué siempre enseñas a las multitudes con parábolas? Y Jesús se volvió a ellos y dijo, para ustedes que me han seguido y buscado, les he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero para los otros siempre van a ser parábolas. Siempre será un misterio para ellos. Siguió enseñando un poco más y dijo, con la medida que midan, serán medidos. Y específicamente dijo de la palabra en esta enseñanza. Parafraseando, él dijo, para todos aquellos que tienen un deseo y hambre de aprender la verdad, se les dará más. Pero a los que no tienen el deseo, los que no tienen hambre, incluso lo poco que tienen, les va a ser quitado. Hay mucha gente que he conocido en años aquí en Cottonwood que me recuerdan a Josías. Aman al Señor, tienen una relación con Dios, pero muy poco conocimiento de la palabra. Vienen a Cottonwood y son como una esponja. Bebe todo lo que hay. Dicen, pastor, no puedo creerlo. La palabra que recibimos aquí ha transformado mi vida, ha transformado mi matrimonio. Mis hijos han cambiado, está afectando a toda la casa. Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. También te hace peligroso. Peligroso para el reino de las tinieblas, porque cuando eres liberado por la verdad, Dios te enviará a ti a alcanzar y rescatar a otros con la verdad. Las Escrituras dicen, no es bueno que un alma esté sin conocimiento. Tenemos a Josías por 18 años. Ha estado sirviendo y siguiendo los caminos de Dios hasta donde Él sabe. Y luego leemos que envió a unos hombres, Safán entre ellos, el escriba, al templo para que hiciera reparaciones. Y Safán fue al templo y el sacerdote Hilcías dijo a Safán, encontré un viejo libro guardado en el templo. Y se lo dio. Y leemos en 2 de Crónicas 34 y 15, y dando cuenta, Hilcías dijo a Safán el escriba,
yo he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. Y dio Hilcías el libro a Safán. Declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Se da la sensación de que no saben lo que tienen, especialmente Safán. Él estaba en el templo. El sacerdote encontró este viejo libro. Y ahora, escriba, literalmente significa copiador. En el Antiguo Testamento, el trabajo de un escriba era con documentos legales, pero su principal trabajo era estudiar la ley y hacer copias de ella. Hacía copias de la ley de Moisés para que hubiera disponibles, para que las personas las leyeran y las entendieran. Y Safán no sabía lo que era. Él nunca había visto una copia de la ley antes. Dijo: me dio este libro. Josías nunca lo había leído, nunca había visto una copia de los escritos de Moisés. Esto es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Nunca lo había visto. Es la historia de la creación. Es la historia de Noé y el diluvio. Es la historia de Abraham, Isaac y Jacob y José en la tierra de Egipto, y Moisés y el Éxodo, las plagas y la Pascua, y cuando se abrió el Mar Rojo y los 10 mandamientos. Vaya, nunca lo había leído antes, nunca lo había visto, los milagros que Dios hizo en el desierto, la historia de Israel. Josías nunca lo había leído, nadie en su generación. Ese libro estuvo perdido por 50 años. Y ahí estaba la historia, esa impresionante verdad liberadora, esa instrucción, estuvieron escondidas en la oscuridad hasta que Josías llegó con su corazón hambriento, andando en toda la luz que tenía, y de pronto esa verdad fue encontrada y revelada. Y amigos, siempre es de esa manera. Si tienes un corazón de verdad hambriento y andas en la luz que Dios te da, más verdad será revelada. Hay cosas que hasta el momento eran oscuras en tu corazón, escondidas a tu corazón. Dios quiere que brille la luz en ella y te las revela. Y si tomas la decisión de que vas a andar en la luz que tienes, Dios te dará más luz. Josías andaba en toda la luz que tenía, que no era mucha, y luego de pronto llegó un flash del cielo. Y todas esas escrituras de Moisés de pronto salieron a la luz. ¡Qué momento tan impresionante! Entonces, Josías escuchó las palabras de la ley leídas por primera vez y consiguió a un grupo de hombres y los envió a una mujer llamada Hulda, una profetisa. Quería asegurarse de que lo que escuchaba era correcto y envió a preguntar. Encontraron este libro viejo, en el templo. Creo que estamos en problemas. Lo estoy leyendo bien, estamos en problemas. Se dio cuenta por primera vez de lo lejos que la nación se había alejado de Dios. Y Hulda, la profetisa, confirmó sus peores temores. Dijo: sí, Josías, el juicio viene. La nación está en problemas. Pero gracias a la postura de tu corazón hacia el libro, como oíste las palabras del libro que te leyeron y te rasgaste la ropa y lloraste y te humillaste ante Dios, el juicio no vendrá en tu tiempo. El juicio se pospondrá por la postura de tu corazón hacia las palabras del libro de Dios. Y luego Josías hizo algo que todos necesitamos hacer. Esta es la lección número 3. Debemos volvernos personas del libro. Josías se volvió un hombre del libro. Escuchen lo que pasó después. Hay varios versículos, pero vale la pena leerlos. Segundo de Crónicas 34:29. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y Jerusalén. Y subió el rey a la casa del Señor, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén.
los sacerdotes, los levitas, todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oído de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. Y el rey de pie hizo delante del Señor el pacto de seguir al Señor y guardar sus mandamientos y sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y Benjamín. Y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel. E hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Dios. No se apartaron de seguir al Dios de sus padres todo el tiempo que él vivió. Josías tomó el libro de Dios como su autoridad final y su regla de conducta, y al hacerlo impactó a toda la nación. Josías fue el pegamento que los mantuvo cerca de Dios durante toda su vida. No se alejaron de Dios. Algunos de ustedes no tienen idea de la influencia que tienen con su cónyuge, con su familia, con sus amigos, con sus colegas, por su amor por la Biblia y su compromiso con Cristo. Dios los está usando para pegar a los otros a Él. Alguien dirá, este es el trabajo del Espíritu Santo. Sí, de acuerdo, pero el Espíritu Santo usa a las personas. El Espíritu Santo usa a las personas. Cuando amas y obedeces la palabra de Dios, serás una influencia para otras personas. Y no hablo de que seas hiperreligioso. No queremos eso. Pero cuando eres una persona normal que ama la palabra de Dios y se esfuerza por obedecerla, te vuelves una fuerza poderosa. Sé un hombre de la Biblia. Sé una mujer de la Biblia. Cuando eliges ser una persona de la Biblia, eso te lleva a cumplir tu destino, que es el cuarto punto, cumplir el destino. Josías se ocupó de lleno a obedecer la palabra y al hacerlo, inconscientemente cumplió su destino. En el recuento de Segundo de Reyes, de inmediato después de hacer su declaración pública de que iba a vivir según el libro de Dios, él fue al templo, quitó el remanente de los ídolos y los quemó. ¿Saben? Acababa de leer los 10 mandamientos por primera vez. Dios dice, no hagan imagen grabada de nada en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. No se inclinen, no los adoren. Josías se dio cuenta de que estaba mal. Y los quitó, los aplastó, los quemó. Despidió a todos los sacerdotes de Baal. Se deshizo de todos. Destruyó todos los altares de ídolos que Salomón y los otros reyes de Israel habían hecho. Luego procedió a ir por toda la tierra, destruyendo y quitando hasta el último vestigio de idolatría en la nación. Fue y derribó los altares paganos, aplastó los ídolos y los quemó con fuego. Él hizo eso. Y leemos algo muy interesante. Segundo de Reyes 23, versículo 15. Igualmente el altar que estaba en Betel, el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera. Y se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban ahí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo conforme a la palabra del Señor que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo, ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron, es el sepulcro del varón de Dios, que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Él quemó los huesos de los sacerdotes paganos en el altar, los profanó, destruyó a los ídolos. Él vio otra tumba y dijo, ¿quién está ahí? Las personas decían, un hombre que profetizó que usted haría estas cosas que está haciendo. ¿Qué? ¿Quemar los huesos de las personas?
en los altares paganos? Y Josías caminó hasta esta tumba y miró la inscripción. Le dijo que el hombre que había profetizado que él haría eso vivió y murió 300 años antes de que Josías hubiera nacido. 300 años. Podemos leer la historia y volver en el tiempo, 300 años. Primero de Reyes, capítulo 13. Aquí se desarrolla, versículo 1. He aquí que un varón de Dios vino de Judá a Bet-el por palabra del Señor, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra del Señor, y dijo: altar, altar, así ha dicho el Señor, he aquí un hijo llamado Josías, que nacerá a la casa de David, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Cumplió su destino. Josías no intentaba cumplir esa vieja profecía de hace 300 años. Ni siquiera la conocía. Él solo estaba ocupado viviendo su vida, comprometido a obedecer la palabra de Dios, que hizo que chocara de frente contra el plan de Dios para su vida. Y él terminó haciendo exactamente para lo que fue creado. Escúchenme. Hay caminos muy específicos y esfuerzos que Dios planeó que tú hicieras. Tienes un destino específico, tanto como Josías tenía un destino específico que cumplir. Escuchen este versículo, Efesios 2:10, una de sus traducciones. Debemos volvernos su poesía, personas recreadas que cumplirán el destino que Él nos ha dado a cada uno, porque estamos unidos a Jesús el ungido. Incluso antes de nacer, Dios planeó por adelantado nuestro destino y las buenas obras que haríamos para cumplirlo. Dios tiene un destino para ti, Él tiene un camino para que andes. Escucha, si te vuelves un hombre de la Biblia, si te vuelves una mujer de la Biblia, como Josías, terminarás donde deberías estar, haciendo lo que fuiste llamado a hacer cuando fuiste llamado a hacerlo. Eso surge de ser una persona de la Biblia. Dios tiene planes para ti, amigo, y tu trabajo es ir al libro, hacerlo tu autoridad final y vivir de acuerdo con Él. Humíllate a sus mandamientos, confía en su sabiduría, vive con sus preceptos y cumplirás tu destino. Llegamos a la quinta y última lección que Josías nos enseña, y es esta: debemos volver al Cordero. La siguiente cosa que pasó en la secuencia, Segundo de Reyes 23, versículo 21, entonces mandó al rey a todo el pueblo, diciendo: hagan la Pascua al Señor su Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua al Señor en Jerusalén. Leyó sobre eso en la Biblia. Estaba en Éxodo. Israel había estado en esclavitud en Egipto por 400 años. Dios hizo milagros y luego Dios le dijo a Moisés: este es el último gran golpe. Les dará libertad total. Sus cadenas caerán y van a salir libres. Cada casa necesita un cordero. Necesitan matar al cordero y poner su sangre en las puertas de su casa. Y cuando el ángel de la muerte pase por la tierra de Egipto, el primogénito de cada casa morirá, menos en las casas donde esté la sangre en la puerta. La muerte pasará de largo. Esas casas, de ahí viene la fiesta de Pascua. Y Moisés dijo:
Esto debe ser una celebración perpetua para ustedes. Cada año necesitan hacer la Pascua, volver al Cordero, volver al Cordero, volver al Cordero que fue sacrificado. Así son libres, vuelvan al Cordero. Así terminan en la tierra prometida, vuelvan al Cordero. Dios hizo eso para liberarlos de sus ataduras. Vuelvan al Cordero, vuelvan al Cordero. Pero la Pascua no se había celebrado en más de 5 décadas. Y Josías dijo, tenemos que volver al Cordero. Amigo, todo apunta a Jesucristo. Cuando su sangre está sobre la puerta de nuestro corazón, la muerte espiritual tiene que pasar de largo porque eres un recipiente de la vida eterna. Primera de Corintios 5:7, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Debemos volver al Cordero. Debemos hablar más sobre Jesús. Es su historia, es su vida, es su amor, es su sacrificio, es su gracia, lo que el mundo necesita escuchar. Necesitamos volver al Cordero. Necesitamos enamorarnos de Jesús de nuevo. Muchos de nosotros dejamos nuestro primer amor y ahora debemos volver al Cordero. Hola, me gusta decir Jesús al principio, Jesús en medio y Jesús al final. Sí, necesitamos volver al Cordero porque Jesús es el centro de todo. Amigo, Él quiere que tú lo conozcas. Y escucha, Él no es un concepto, Él no es un gurú que dio buenas enseñanzas. Él fue y siempre será el Hijo vivo de Dios. Y no es una coincidencia que me estés viendo ahora. Tal vez nunca has puesto tu confianza en Jesús. Él te está alcanzando en este momento. Tal vez eres un creyente y estás pasando por circunstancias difíciles. Necesitas saber que a Jesús le importas y quiere ayudarte. La Biblia dice que Dios es una ayuda muy presente en tiempo de necesidad. Toma un momento, tal vez deja lo que estás haciendo ahora y vamos a orar juntos. ¿Podemos hacerlo? Padre Celestial, venimos a ti ahora, mi amigo y yo, y te pedimos que hagas algo grandioso para su beneficio. Señor, te pido que lo toques de forma que pueda entender y te pido que le des iluminación sobre los siguientes pasos que debe tomar en su vida. Si está pasando por dificultades, Señor, te pido que tu paz venga sobre él. Te pido que lo fortalezcas en su persona interior por el poder del Espíritu Santo. Y Dios, oro en general que lo ayudes, que tu mano poderosa sea reconocida en su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si estás apoyándonos y nos has ayudado a mantener estas transmisiones, escucha. Hay mucho fruto que abunda a tu favor. Tomo esa frase del libro de Filipenses. Pablo habló sobre un grupo de creyentes que lo apoyó en sus esfuerzos misioneros. Cuando él habló sobre el fruto que iba a su cuenta, él habló de las vidas que cambiaron, las personas que fueron salvadas, las personas que fueron rescatadas a través del Evangelio. Si nunca has sido parte de lo que hacemos, quiero invitarte a participar. Ve ahora y entra en línea y dona algo. Estarás invirtiendo en las vidas de las personas de todo el mundo porque lo traducimos en múltiples lenguas. Vamos a regiones en toda la tierra, muchos lugares donde no tienen un testimonio cristiano, además de nuestra transmisión. Así que nos encantaría que fueras parte de esto también. Bendiciones. Para más información e inspiración, entren a respuestasbc.com.